Ok, pues hermanos, buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio, las enseñanzas del reino según el Evangelio de Mateo. Y pues hermanos, vamos a iniciar en esta tarde un nuevo capítulo que es Mateo capítulo 26. Y quiero comenzar leyendo, voy a leer del 1 al 5 y dice la palabra del Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y hasta ahí me voy a quedar. Y miren, hermanos, este capítulo 26 de Mateo comienza con una sección muy importante, es muy esencial esta parte del Evangelio de Mateo. Todo ha sido importante sin lugar a dudas, pero aquí comienza eso que conocemos, ¿verdad? Como la pasión. Cuando ya Jesús ya está por ser entregado y todo lo que vive hasta llegar a culminar en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces podemos ver que todo lo que ocurrió anteriormente, todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el 25 que ya terminamos, fue solo un prólogo, fue como una introducción a esta gran conclusión, a cómo va al desenlace, ¿verdad? De este Mateo, de este Evangelio de Mateo. Y esta conclusión se enfoca principalmente pues en la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Es la culminación del Evangelio de Mateo y también de la historia redentora, porque sabemos que esta parte que nos va a narrar Mateo, hermanos, esto que hizo Jesús en su vida, ¿verdad? Esta parte de su misión redentora es la única esperanza, ha sido la única esperanza y seguirá siendo la única esperanza de la humanidad, de toda la humanidad pues pecadora y caída. Esta parte, ¿verdad? Que vamos a entrar a estudiar es la única esperanza. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra religión, no hay otro Dios. No va a venir nuevamente Jesús para morir otra vez por nosotros, no. Ya pasó, ya ocurrió. Y esta es la única forma, ¿verdad? Para poder, pues, tener salvación y poder ser librados de una eternidad, pues, lejos de Dios, ¿verdad? En aquello que se conoce, pues, como el infierno, como el llorar y el crujir de dientes, como Jesús tantas veces lo enseñó durante todo el evangelio que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces, todo en esta historia del plan redentor de Dios realmente se centra en la cruz, en la cruz. Y sin esta parte, hermanos, sin esta parte central que es la cruz de Cristo, ninguna otra revelación, ninguna otra obra de Dios tendría algún valor para un hombre pecador. O sea, esta parte es la que nos concierne, ¿verdad? A toda la humanidad que ha pecado. Esta es la única parte, ¿verdad? Que verdaderamente nos puede ayudar, la cruz de Cristo. Entonces, es solo a través de la cruz de Cristo que el Señor ha provisto todo el camino para que los pecadores puedan ser salvos y puedan estar unidos con Él, ¿verdad? Con Dios, que es un Dios que es santo. No hay salvación, no hay otro evangelio, no hay un cristianismo bíblico aparte de la cruz de Cristo. O sea, no podríamos ser salvos sin la cruz de Cristo. Si nos quedáramos con toda la Biblia y quitáramos esta parte de la muerte de Jesús, no existiría el evangelio. Es importante esta parte, ¿verdad? De la cruz de Cristo. Tanto fue así, hermanos, que podemos ver que apóstoles que después escribieron cartas en el Nuevo Testamento, como Pablo, en Primera de Corintios,
2:2, él escribió: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? La cruz es la esencia de la verdad redentora. Y hemos visto, hermanos, no solo durante todo Mateo que hemos estudiado, sino durante todo el Nuevo Testamento, todo apuntaba a esta parte, a la cruz de Cristo. Hemos podido ver en el sacrificio de Abel, todo apuntaba a la cruz, el arca que salvó a Noé y a su familia, en el cordero que sustituyó, ¿verdad? Que le fue dado a Abraham cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo Isaac. Ahí estamos viendo algo que apuntaba a Cristo. En la liberación de todos los israelitas de Egipto, estamos viendo algo que apuntaba directamente a la cruz de Cristo, ¿verdad? En los sacrificios que se hacían en Levítico, que narra Levítico, ahí estamos viendo que algo que apuntaba, ¿verdad? A un sacrificio, a Jesús crucificado, a Cristo. Podemos ver en la historia de Ruth cómo Boaz, ¿verdad? Este pariente que era pariente de Noemí, cómo fue un redentor para Ruth. Y entonces ahí estamos viendo algo que apunta a Cristo, siendo Ruth moabita, porque ella no era judía, Ruth era una moabita, y vemos cómo este personaje de Boaz, ¿verdad? Fue un redentor que la ayudó, la restituyó en su vida. Y todo eso, hermanos, apunta a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, 29, que Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto, y él dio testimonio de Jesús y él dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Mateo, en esta parte que vamos a entrar a estudiar, hermanos, trata con la cruz de una manera muy directa. Como la narra, otros evangelios tratan el tema, pero como lo narra Mateo, es como una narración muy extendida de la cruz, ¿verdad? En estos 3 últimos capítulos que vamos a estudiar y que comienza con este capítulo 26, se enfoca en este tema, ¿verdad? En la cruz de Cristo, o el camino hacia la cruz. Entonces, este capítulo 26 dice que inicia con el final del discurso del Monte de los Olivos, porque dice que cuando terminó de decir todas estas cosas. ¿Y cuáles eran todas estas cosas? Pues todo lo que comenzó con el capítulo 24 que leímos, que ya estudiamos, hasta el capítulo 25, versículo 46. Esas son todas esas cosas a las que se refiere el inicio de este capítulo 26. Entonces dice que cuando Jesús hubo acabado de decir todas estas cosas, o sea, los 2 últimos capítulos que hemos estudiado, que es del 24 hasta el 25, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando salió Jesús del templo, antes, cuando comienza el capítulo 24, fue con sus discípulos y fue al Monte de los Olivos, y ahí es donde comenzó a enseñarles acerca de qué cosas, pues de su segunda venida, y ya las hemos estudiado a profundidad. Después, el Señor, vemos que de una manera abrupta, porque termina de decir estas cosas, pero los trae a la realidad y les dice: ya está a punto de ser entregado el Hijo del Hombre. Los regresa así como de una manera muy abrupta a la realidad, ¿verdad? Y entonces, por cuarta y última vez, vuelve a hablar de su muerte inevitable, que él iba a padecer y que iba a ocurrir en 2 días. O sea, ya era una realidad, hermanos. Antes, cuando lo mencionó por primera vez en Mateo 16, pues todavía quedaba un poco lejana, ¿no? Después la vuelve a mencionar en el capítulo 17. Después vuelve a mencionarla en Mateo 20. Y esta es la última vez, la cuarta y última vez que menciona. Y dice que ocurrirá en 2 días más. Entonces,
La crucifixión en sí era el siguiente acontecimiento más importante en esta misión, ¿verdad?, de Cristo, antes de regresar nuevamente con toda la gloria y con todo el poder, así como él mismo relató que sería su segunda venida. Pero antes de eso, él tenía que morir en su misión voluntaria, en una muerte de humillación, porque fue humillado, y según no su plan, no el plan de los escribas, no el plan de los fariseos, sino según el plan de su Padre. Y entonces vemos que continúa diciendo en el capítulo 26, versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, cuando Jesús en su estado de como hombre, en su encarnación, Jesús limitó de una manera voluntaria pues como muchos atributos de su deidad, porque sí él era hombre, pero también era Dios. Ajá. Pero él se autoimpuso estas limitaciones como hombre. Ajá. Y Jesús enseñó no solamente la verdad de que solamente reveló lo que su Padre Celestial le había revelado. Él no dijo, esto viene de mí o yo lo sé todo, ¿no? Él siempre decía que él hablaba lo que su Padre le daba a conocer. En Juan capítulo 12, versículo 49, Jesús dijo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, ahora Jesús, así como él era muy consciente de lo que él tenía que hablar porque su Padre se lo revelaba, ahora Jesús sabía que había llegado el momento que su Padre había determinado para que él muriera. Y entonces él no solo volvió a declarar que tenía que ser crucificado y que tenía que padecer, sino que ella especificó el tiempo preciso y dijo, va a ocurrir dentro de 2 días. Y esto, hermanos, dentro de 2 días era el inicio de la Pascua. Y recordemos que en esta tradición judía, en esta fiesta que se celebraba de la Pascua, era donde se ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados. No había ninguna coincidencia, ¿verdad? El Padre había ya determinado que sería de esa forma y en ese tiempo señalado divinamente por el Padre, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas antagonistas de Jesús, del Evangelio, a lo largo de toda la historia y han tratado por mucho tiempo explicar que la muerte de Jesús fue como un capricho del destino. Ajá. Que murió porque en una revolución diferente o una bien intencionada, porque vemos que Jesús siempre fue una persona llena de amor y compasión, o sea, él no promovió la anarquía ni la rebeldía de ninguna forma, y muchos piensan que terminó involuntariamente una revolución que un buen hombre vino a comenzar y que como fue frustrada, pues terminó y concluyó con su muerte en la cruz, ¿verdad? Otros dicen y alegan, ¿verdad? Que pues Jesús solo fue un hombre, un loco en su tiempo, ¿verdad? Que tenía como delirios de grandeza. Otros describen a Jesús como un visionario, que sus sueños estaban muy adelantados para su época, que fue un profeta, pero que exageró sus afirmaciones y que lo único que hizo fue provocar la ira del sistema religioso y que por eso se murió. Pero todo eso, hermanos, son blasfemias, ¿verdad? Son blasfemias como todo argumento que se levanta en contra de la fe del Hijo de Dios. Porque hoy en día, hermanos, seguramente también escuchamos de esta clase de comentarios. Seguramente todavía oímos hablar, ay, no, sí, Jesús fue un buen hombre y hasta ahí. No, sí, Jesús fue un buen profeta y hasta ahí. Pero no, hermanos, estas afirmaciones son blasfemias. Ajá, son blasfemias, son argumentos que se levantan en contra del Hijo de Dios. Entonces, Jesús había dicho ya 3 veces que iba a morir, pero también él había dicho que iba a resucitar. Ajá. Él había indicado también que su muerte sería en Jerusalén.
él dijo que iba a resucitar al tercer día. O sea, si Jesús había dicho antes de que ocurrieran todas esas cosas, datos precisos de cómo iba a suceder, de qué iba a suceder, de quién lo iba a provocar, ¿verdad? Entonces, los dirigentes judíos muchas veces ya habían intentado matarlo, ya lo habían intentado matar muchísimas veces, bueno, desde antes de que, cuando él era pequeño, recordemos en el tiempo de Herodes, ¿verdad? Que mandó Herodes a matar a todos los niños y que un ángel avisó a José y a María para que se fueran a Egipto en lo que pasaba el peligro. O sea, desde siempre ya habían intentado matar a Jesús. Entonces, pero nunca habían podido cumplir su intención, y no pudieron cumplirla hasta que encajó esa intención que ellos tuvieron de matarlo, encajó en algún momento con el plan que Dios ya tenía estipulado. Antes no encajaba en los planes de Dios y por lo tanto Jesús no lo pudieron matar, no pudieron llevar a cabo todos esos planes que querían para él, que eran de muerte. Podemos ver que en una ocasión Jesús estaba, lo narra Lucas 4, versículo 16, él estaba ministrando en una sinagoga ahí en Nazaret, que era su pueblo natal. Y entonces, por lo que él decía, esos habitantes se enfurecieron, se enojaron de que él dijera que él era la profecía de Isaías. Y entonces dice que lo llevaron al borde de un abismo y que ya estando ahí para aventarlo, dice que de alguna manera Jesús pasó entre ellos de una forma milagrosa y continuó su camino. O sea, Dios truncó esa intención de ellos de matarlo, aunque ya lo tenían ahí para lanzarlo a que se muriera. Dios lo libró, ¿verdad? Libró a Jesús y Jesús continuó su camino. ¿Por qué? Porque no encajaba su muerte con los planes y el tiempo preciso del Padre, porque él ya lo tenía establecido y determinado. Entonces, para algunas personas, Jesús llegó a ser conocido pues, no solo como Jesús, el buena onda, el milagroso, el bondadoso, no, sino como Jesús ese a quien buscan para matarle. Cuando alguien decía, buscamos a este para matarle, todo el mundo sabía que se refería a Jesús. O sea, llegó un momento donde era tanta la furia de los líderes religiosos que pues sí, ya todo el mundo sabía que lo buscaban porque lo estaban persiguiendo para darle muerte. Entonces, en Juan 7, hermanos, nada más anoten las citas para poderme ir un poco rápido, pero en Juan 7:44, cuando los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron a los oficiales, porque ya habían mandado oficiales para prensarlo, y llegaron de repente y no traían a Jesús, y entonces dijeron, pues, ¿por qué no traen a Jesús, no? Y entonces dice que estos oficiales les respondieron, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. No estaba todavía en el plan de Dios, ¿verdad? Aunque ellos tenían toda la intención y quizá el poder político para haberlo matado, no era el plan de Dios y por lo tanto no iba a suceder cuando ellos quisieran, ¿verdad? Todos estos intentos de matarlo fallaron. Quizá hubo otros que ni siquiera se narran, ¿verdad? Pero no era el tiempo de Dios, ese es el punto. No era el tiempo, no era la manera de Dios para que su hijo muriera. Y solamente la gracia soberana de Dios fue quien llevó a Jesús a la cruz. Fue la gracia, la voluntad soberana, perfecta y precisa de Dios quien llevó a Jesús a la cruz. Ningún poder humano pudo haber cumplido el plan o truncar el plan que estaba dentro de la voluntad de Dios. Ningún poder humano lo iba, así como no pudo en su momento truncarlo, ahora en este momento cuando Jesús está diciendo, en 2 días yo voy a morir, entonces tampoco ningún poder humano, hermanos, lo iba a poder evitar, porque había llegado el tiempo según el plan divino de Dios. No es que ahora se salieron con la suya estos escribas y religiosos, no. Se había cumplido el plan
según lo que Dios ya había determinado, como dice Lucas 22:22. Dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Y quién lo había determinado? El Padre. El Padre y su voluntad perfecta, ¿verdad? Después, hermanos, podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 23, que Pedro declaró allá en el tiempo, ¿verdad? En el Pentecostés, y dijo Pedro, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No hay nada que se le escape a Dios, hermanos. Incluso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo tomó todo el tiempo bajo control. Ajá. Sucedió en el momento que el Padre así dijo que fuera y planeó que fuera. Y nada ni nadie lo iba a cambiar. Ajá. Entonces, el momento apropiado, ¿cuál fue? En la Pascua. Y podemos leer que primero estos hombres dijeron no, que no sea durante la Pascua, pero no era cuando ellos quisieran. Para Dios el momento apropiado fue durante, al inicio de la Pascua, ¿verdad? Porque esa celebración señalaba al Cordero de Dios que Juan mencionó, ¿verdad? Juan el Bautista. Esa Pascua señalaba eso, ese Cordero de Dios inmolado, aquel que quita el pecado del mundo. Entonces, los sacrificios de todos los demás corderos que se habían hecho hasta ese momento solo fueron como un símbolo, eran un símbolo, algo parcial de lo que el verdadero Cordero pronto iba a lograr en realidad, ¿verdad? Que era vencer al pecado en la cruz. Entonces, podemos ver qué ocurrió, dice en el versículo del 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús estaba como terminando de hablar a sus discípulos en el Monte de los Olivos, por otro lado, los miembros del Sanedrín, que eran los principales de este sistema religioso, ¿verdad? Ellos se habían reunido en el patio de aquel sumo sacerdote que en ese tiempo era Caifás, ¿verdad? Entonces, estos principales sacerdotes representaban la nobleza religiosa, ¿no? Eran como la élite religiosa, ya lo hemos mencionado muchas veces, eran muy influyentes, eran personas que no solo tenían poder religioso, sino poder, y me refiero a poder religioso en el sentido de que la gente los seguía porque eran líderes religiosos, sino que también tenían poder político, y no así Caifás. Caifás era un político, más que religioso, él era un hombre político. Entonces, hay un historiador, Josefo, también lo hemos mencionado, él fue de los primeros historiadores que estudiaron la historia primitiva de la iglesia, de la primera iglesia, y él narra algo sobre tal Caifás, y dice que él era un individuo intrigante, era traicionero y era engañoso. Ajá. Y obviamente era totalmente antagonista de Jesús, o sea, estaba en contra de Jesús. ¿Por qué estaba en contra de Jesús? Porque Jesús representaba, hermanos, todo que les derrumba, o sea, lo que Jesús representaba para ellos con poder político, que buscaban su poder político, era que le voltearan a la gente, y Jesús, pues a mucha gente lo seguía. Entonces el poder o el temor que ellos tenían era que pues toda la gente que seguía a Jesús, que en algún momento se les volteara a ellos, ¿verdad? Que ya no tuvieran el poder sobre todas esas personas. Entonces, al igual que Herodes, el odio y temor hacia Jesús no era un temor religioso o teológico, sino político. Ajá. Jesús representaba una grave amenaza para su posición y para el poder que el gobernador tenía sobre el pueblo judío. Este hombre no respetaba a su nación, ni a su pueblo, ni su religión.
a menos que pudiera usarlos como un beneficio personal. Y podemos ver esta parte de su personalidad en Juan 11:50, porque dijo Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, él lo veía como según su conveniencia, ¿verdad? Que no, sí, es mejor que uno solo que se muera, no importa que sea inocente, no importa nada, ¿verdad? A que toda la nación perezca, entre ellos, pues Caifás mismo y sus intereses. Entonces, el sumo sacerdocio, hermanos, por tradición se transmitía a través, pues, de la descendencia levítica. Si eras levita o venías de descendencia levita, pues tú podías aspirar a ser sumo sacerdote. Pero durante este tiempo de Jesús, donde hay una ocupación romana, porque ellos están bajo el imperio romano, esta posición no importaba si ya eras levita o no, sino que se vendía esta posición o se concedía como un favor político. O sea, Caifás tuvo el favor de Roma para ser sumo sacerdote, pero Caifás de cierta forma también le servía a Roma y era como un arreglo meramente humano, político y pues nada que ver, ¿verdad? Con lo que en algún momento representó el sacerdocio dentro del pueblo judío. Entonces, para resumidas cuentas, Caifás era la síntesis, es el resumen de este decadente sistema religioso que estaba dominando a Israel, pues en ese tiempo, ¿verdad? Él era una persona malvada, sin embargo, solo él podía entrar al lugar santísimo porque era el sumo sacerdote. Entonces, solo él podía entrar el día de la expiación para ofrecer sacrificio. Y entonces esta clase de persona era quien supervisaba todas las funciones sacerdotales en el templo y es quien hizo todo este sistema de mercadeo que tanto que Jesús se enojó, que también ya lo vimos como expulsó a los cambistas de monedas y a los vendedores de animales en el templo, ¿verdad? Pues este Caifás era quien hacía todo ese teje y maneje, ¿verdad? Entonces, dice aquí que querían prender a Jesús, pero con engaño. ¿Y por qué con engaño? Para no provocar a las multitudes que seguían a Jesús. Ajá. Entonces, por eso es que lo querían hacer con engaño, porque ya Jesús era muy popular. Y entonces, una vez que ya lo tuvieran en su poder, este grupo religioso, pues lo podían a lo mejor guardar o encarcelar y esperar el momento oportuno para que según ellos pues lo pudieran matar a escondidas, ¿no? Que nadie se enterara. Entonces, habían planeado arrestarlo pues lo más pronto posible para que no tuviera oportunidad supuestamente pues de escapar, ¿verdad? O de ya no generar mayor influencia pues sobre el pueblo judío. Entonces dijeron, no va a ser durante la fiesta de la Pascua. Entonces lo que ellos querían eran como prenderlo, guardarlo ahí, encarcelarlo y esperar una semana más que pasara la Pascua para matarlo. Pero no eran los planes de Dios, esos no eran los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, Jerusalén estaba en ese tiempo, durante la preparación de la Pascua, llena de gente, hermano. Se dice que en una fiesta típica de la Pascua se sacrifican a cerca de 256,000 corderos expiatorios. Y entonces se dice que un cordero lo tiene que sacrificar 10 personas por lo menos. Ajá, entonces imagínense si era un cordero para 10 personas, o sea, el número de gente será como 2 millones de personas reunidas en Jerusalén para esta celebración. Ajá. Entonces, según el punto de vista de los líderes, la Pascua era el peor momento para que hicieran algo contra Jesús, para matarlo. Porque imagínense esa cantidad de personas causando un alboroto en pro de Jesús, hubiera sido pues tremendo, muy caótico, ¿verdad? Pero la Pascua era el tiempo que Dios había escogido. Ajá. Y esos hombres que rechazaban a Jesús, pues no importaba su plan, no importaba lo que ellos pensaran, era el plan
de Dios y no el de ellos. Ajá. Entonces, el tiempo de Dios no era 8 días después de la Pascua, sino era a solo 2 días después de que Jesús lo dijo, ¿verdad? En 2 días yo voy a morir. No va a ser después de la Pascua, sino va a ser al inicio de la Pascua. ¿Por qué? Porque así lo ha concedido Dios soberano, mi Padre, ¿verdad? Entonces, finalmente ocurrió de esa forma. Al inicio de la Pascua, pues estos enemigos de Jesús le dieron muerte. Y hermanos, y antes ya para terminar, ¿verdad? Voy a continuar. Mateo 26, versículo 6. Ocurrió algo. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué ese desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y entonces, vemos este conmovedor relato, hermanos, que continúa a estas palabras de Jesús que decía que en 2 días se iba a morir, ¿verdad? Y describe una tercera preparación para la crucifixión de Jesús. Hay un marcado contraste porque mientras hay muchos hombres que ya lo odian, que se reúnen para querer matarlo, para capturarlo, para decir, yo creo, pestes de Jesús, ¿verdad? Que solo desean su muerte, que quieren que termine todo para seguir con su vida como Judas, porque Judas era uno de esos, y lo vamos a ver más adelante. Hay una escena que no fue pasada por alto por el Señor. Incluso fue un acto de amor tan sincero en medio de tanto odio que él dijo que se contaría por generaciones lo que esa mujer hizo. Y entonces dice que estaban en casa, ¿verdad?, de Simón el leproso. En Juan 12, 1, 3 podemos ver que también estaban María, Marta y Lázaro. Aunque Mateo no menciona el nombre de la mujer, podemos ver por los otros evangelios que la mujer que derramó ese vaso de alabastro fue María. Ajá, fue María. Entonces viene esta mujer, ¿verdad? Y le tira un perfume sobre su cabeza. En la cabeza generalmente cuando se preparaba, ¿verdad?, un cuerpo, para ungir un cuerpo para la sepultura, se ungía la cabeza. Pero esta mujer no lo hizo en muerte, sino esta mujer lo hizo en vida, ¿verdad? Y entonces dice que rompió ese vaso de alabastro y lo derramó sobre su cabeza. María siempre había estado muy cerca y muy atenta a la enseñanza del Señor. Lo podemos ver en Lucas 10:39, cuando está Marta ahí afanada y Marta le dice, mira, dile a esta que me ayude, yo estoy aquí haciendo cosas y ella solo está ahí tumbada a tus pies. Y entonces le dice el Señor, Marta, Marta, afanada, ¿verdad? Ella, le dice, ella ha escogido lo mejor, estar cerca de mí. Y podemos ver en esto, hermanos, que esa María le valió para algo el siempre estar cerca del Señor. Ella entendió cuando Jesús dijo, yo ya me voy a morir, porque lo dijo 4 veces durante todo el Evangelio de Mateo. Ella sí lo comprendió. Aunque quizá ella no hablaba por ser mujer, etcétera, ella siempre estaba cerca y ella sí comprendió lo que Jesús decía, ¿verdad? Que iba a morir. Y a diferencia de los discípulos y de muchos otros seguidores de Jesús, ella no estaba atrapada con ese deseo egoísta de que Cristo estableciera inmediatamente su reino terrenal y derrocara a Roma. Ella no pensaba en eso, ¿verdad? Ella simplemente amaba al Señor y en un acto de amor sin medida derramó un perfume sobre su cabeza. El perfume era muy caro, sí, era muy caro, pero para ella Jesús valía eso y más. Y María entonces volcó su alma y le dio una adoración sincera,
mientras derramaba ese perfume. Y ella estaba enfocada completamente en adorar a su Señor. Y tanto fue así que ella se olvidó, hermanos, de todo, ¿verdad? Ella se olvidó de quienes estaban ahí presentes. Para ella solo existía Jesús y ella misma. Entonces, Judas es seguramente fue el que dijo, ay, es que lo hubiéramos podido vender y darlo a los pobres. Judas era un ratero, era el tesorero entre los discípulos, pero de ahí él sacaba también dinerito, porque ya vemos en este punto que sus intenciones, y él ya estaba decepcionado del Señor por sus percepciones erróneas, equivocadas. Él ya estaba decepcionado en ese punto de Jesús. Entonces, para él, Jesús no valía ese perfume de alabastro, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí, y con eso termino, que hay un tiempo, hermanos, para todo en esta vida, y más que en nuestra vida como cristianos. Hay un tiempo para ministrar a los pobres, a los enfermos, para tapar a los desnudos, para ir a los encarcelados, para predicar la palabra a los perdidos, para llevarlos hacia el Señor, para discipular nuevos creyentes, para ayudarlos a crecer en la fe, para estudiar la palabra. Pero por sobre todo eso, hermanos, el Señor requiere de su pueblo, de cada una de las personas de su pueblo, que tenga verdadera adoración, adoración íntima. Sí, todo lo demás lo seguirán haciendo, pero tienen que tener un momento donde solo puedan estar ustedes y el Señor en una adoración verdadera, con un amor entregado completamente al Señor, un amor genuino, ¿verdad? Porque sin esa adoración, hermanos, todo lo demás que podamos hacer en su nombre es vacío. Es vacío, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿verdad? Un adorador, lo ejemplifica María, es aquel que no pregunta cuánto va a costar o tengo el tiempo para hacerlo. No, un verdadero adorador le da a Jesús todo lo que tiene, sabiendo que todo lo que pueda dar en esta vida humanamente es tan insignificante comparado con todo lo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en este estudio? Recibimos la redención, hermanos. Por su sangre fuimos salvados. Y bueno, pues en este momento doy paso a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Todos muy interesados, involucrados en el relato y en el análisis de esos significativos eventos. Tomo el desarrollo del capítulo 26 en el versículo 14, ya que pasa la unción. Quizás hay unas cosas, hay unos detalles de la unción de Jesús en Betania que posteriormente Yazaret va a completar, pero pues ya lo inició y dejó el análisis del texto en el punto de la adoración, la importancia que tiene la adoración en el reino de Dios, la adoración para el Señor, para nuestro Dios Todopoderoso, para el Padre en su gloria, y que como creyentes hemos de hacer la adoración una parte muy importante. Derramar el ungüento es adorar. Derramar el ungüento sobre la cabeza de nuestro Salvador es adorarlo, declarar su muerte y su resurrección y su gran amor con que nos amó. Esto no puede pasar desapercibido en las generaciones que estamos viviendo. Aquí vemos, ¿verdad?, que hay tiempos de oscuridad en la tierra donde se deja de adorar a Dios, al verdadero Dios. Y la adoración
la roban, la toman los dioses falsos, que reúnen cantidades inmensas de gentes jóvenes y hasta mayores, adorando todo tipo de dioses y todo tipo de rituales, y no al Dios verdadero. Pero el verdadero creyente debe ser un adorador, como en este caso el ejemplo de María de Betania, que derramó lo más valioso y el Señor lo reconoció. Sin embargo, este evento, y aquí vemos que la adoración produce en los enemigos de Dios una, pues, un sentir de agresión. No están contentos con que adoremos verdaderamente a Dios y al Señor Jesucristo, y contraatacan y desarrollan estrategias. Y es lo que sucedió exactamente. Hubo un complot allí dentro de los discípulos, en el grupo íntimo del Señor. Hubo una discusión, un complot de si estaba bien lo que estaba haciendo María, que si estaba bien, y hubo todo tipo de opiniones, ¿verdad? Y muchas de ellas eran contrarias. Indudablemente, el líder del grupo de los contrarios, pues era Judas, que además, pues tenía una capacidad de mover a los discípulos, a los demás discípulos, quizás no a todos, a Juan no, ni a Pedro quizás, pero a otros sí, en pos de sus ideas. Nunca llegaron a seguirlo, pero en esa escena de la casa de Simón el leproso y la adoración de María hacia Jesús, de María de Betania, pues sí, se hizo una pequeña revuelta, y pues se habló en contra de que fuera conveniente que ese dinero mejor se usara para los pobres. Uno diría que Judas era una persona que veía por los pobres, y no era así, era solamente un lema que él usó en ese momento para agredir y para interferir con un acto genuino de adoración. Y así sucede cuando alguien quiere adorar, cuando un grupo quiere adorar, siempre hay opiniones de que mejor sería dedicar el tiempo a otra cosa, de que pues hay muchos avisos que dar, de que hay muchas pláticas, muchos conceptos, y no adorar, pero la adoración es fundamental. Y eso nos debe quedar muy claro en nuestro corazón. El cielo se dividió cuando Luzbel quiso la adoración para sí mismo, la adoración que solo le pertenecía, pues, a Dios Todopoderoso, al Señor. Y Luzbel, el ángel hermoso, deseó la adoración para sí mismo, y pues fue expulsado, y con él otros ángeles, pero aún seguimos viendo eso. Y es algo con lo que el verdadero cristiano tiene que tener un criterio bien establecido. Así pues, habiendo dicho esto, tomo el tema en el versículo 14 de Mateo 26. Entonces, dice, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. Fíjense que la palabra entonces
une perfectamente la escena de María de Betania con lo que va a suceder a continuación y lo que sucedió, ¿verdad?, allá en casa de María de Betania, que fue unos 6 días antes. Quizás cronológicamente está escrito en el capítulo 26 de Mateo, pero la escena de la unción de Jesús en Betania fue aproximadamente 6 días antes de las siguientes escenas. Pero Mateo lo pone pertinentemente en el capítulo 26 porque Mateo se dio cuenta que tuvo mucha relevancia lo que sucedió en la casa de Simón el leproso, para lo que siguió después con Judas. Mateo de alguna manera establece una liga entre ese asunto y lo que Judas se decidió finalmente hacer. Ahora bien, analicemos a Judas. Indudablemente, como lo explicó Yazaret, ya el ambiente estaba muy fuerte en contra, pues, de Jesús de Nazaret. Ya incluso había intervenido este personaje Caifás, que ya también fue descrito por Yazaret y los principales del templo. Pero nos da la impresión que Judas tenía mucha relación con ellos. Había mantenido su relación o había creado una relación con este grupo de Caifás y los principales del templo, porque con qué confianza fue a hacer lo que se describe a continuación. Esto no lo haría un desconocido, porque los principales del templo ni siquiera lo tomarían en cuenta, ni siquiera lo atenderían. Judas ya era conocido allí. Judas había estado jugando, se puede decir, dos cartas, ¿verdad? Bueno, para él y el establecimiento, y pues, seguir a Jesús a donde fuera y aceptar los cargos que Jesús le daba y los encargos que le daba hacer. Todo un ejemplo de perversidad. Y dice aquí, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. Iscariote, ¿por qué? Porque era del pueblo de Queriot, un pueblo de Judea. Por más que se quiera investigar que si la gente de Queriot pues eran traidores todos, no se ha llegado a ninguna conclusión. Judas fue único en su maldad y solamente pues la coincidencia era que nació en Queriot, pueblo de Judea. Y aquí dice que fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Fue a negociar. Judas era un negociante y negociaba pues el dinero para su causa. Aquí ya Mateo lo pone en evidencia. Y algunos otros detalles, Mateo lo pone en evidencia en el texto. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y aquí es lo que les digo, ellos ya lo conocían, si no, no le hubieran dado lo que le dieron, dice, le asignaron. La palabra en el hebreo de asignar es pesaron, literalmente pesaron el dinero y contaron las monedas. Era un acto muy solemne que hacían en el templo con una báscula y coincidió con que le dieron 30 monedas
30 piezas de plata. Piezas de plata. No dice que, Mateo no dice que hayan sido monedas, sino piezas. Era un elemento de cambio, un elemento de intercambio. Le asignaron ese pesar el dinero. Así pues, en esa ocasión, en ese momento, por anticipado, recibe Judas la paga. La paga. Esto de 30 monedas de plata o ciclos podría ser otra palabra. Era una suma para el momento relativamente pequeña. De hecho, en Éxodo 21:32 nos dice que se pagaba esa suma, no lo vamos a buscar para obviar tiempo, pero anótenlo, que los que quieran trazar esto de las 30 monedas, de dónde viene. Pues se paga esa suma según la ley si el buey de una persona mata a un siervo, a un esclavo. Entonces, ese tipo pues de dinero se le da al dueño del esclavo porque el buey mató al esclavo y luego al buey lo matan. Eso dice, y se le da 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el precio de un siervo esclavo. Bueno, pues eso es lo que dice Zacarías en su profecía. Vamos a estudiar esta profecía de Zacarías, capítulo 11. Esto sí vale la pena detenernos, todo vale la pena, pero el tiempo nos lo permite. Hacemos que hay varias profecías en Zacarías. La primera dice, Zacarías 11:12. Habría que leer todo el capítulo 11, pero no lo vamos a hacer sino nada más el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché en la casa de Jehová, al tesoro. Esta es una profecía que hace Zacarías, ¿verdad? El precio por el Señor fueron 30 piezas de plata y luego resultó que Judas, cuando ya Jesús fue condenado a muerte y pasó a que Pilatos determinara cómo iba a morir y si iba a morir, en ese momento Judas, arrepentido o no sé bajo qué sentimiento, va al templo y regresa las monedas para que se cumpliera lo que Zacarías había escrito. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Como lo decía bien dicho Yazaret, todo está escrito y todo está en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Dios. Voy a regresar a Mateo y a tratar de avanzar. Dice, y les dijo, versículo 15, ¿qué me queréis dar? O sea, hablaba de dinero, y yo os lo entregaré. Aquí Iscariote, Judas, se siente muy importante
Aquí podemos analizar su personalidad y se da el lujo de decir, yo lo voy a entregar, yo tengo la autoridad para entregarlo. Pues ellos le creyeron o confiaron en él o recibieron instrucciones y le dieron las 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Vean que fue bastante antes de que lo entregara, bastantes horas o días antes que él ya había recibido el dinero. Y pues aquí podemos discernir qué tremendo es cuando decimos ser creyentes, seguir a Jesús, pero nuestro corazón anda por otro lado. Nuestro corazón anda las riquezas. Vamos a 2 de Timoteo 2:11, como corolario de esta terrible escena. Dice que en los postreros días, ya desde entonces, es 2 de Timoteo 2, más bien es 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Avaro quiere decir que pone el dinero por encima de todo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Todo esto encaja muy bien con la personalidad de Judas. Desobedientes a los padres, pues su padre espiritual, a su ingrato, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Él había conocido a fondo a Jesucristo, al tierno Jesús, pero nunca se conmovió. Y ya en el final de todo esto, incluso deseaba que muriera. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a estos evita. A estos evita. Y quiero allí mismo, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, terminar con esta palabra fiel, que es lo contrario a lo que vimos en el capítulo 3 de estos hombres que vendrán desde aquel tiempo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Ahora veamos qué es lo que nos dice el Evangelio. Palabra fiel es esta, 2 de Timoteo 2:11. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús no podía ser de otra manera, porque Dios no cambia. Dios no cambia ante las circunstancias.
el carácter de Dios en Jesús perfectamente definido. Él es la imagen del Dios invisible. Nos hace ver que nuestra meta es llegar a ser como Jesús, el varón perfecto. Y pues el Evangelio de Mateo y los 4 evangelios nos están poniendo los diferentes caracteres de esos días tan tremendos. Quiero resaltar, pues en primer lugar, la actitud tremendamente hermosa de María de Betania, que adorar, como siempre lo había hecho, a los pies de Jesús y en ese momento ungirlo. Y él dijo, para mi muerte y para mi sepultura. El contraste pues está en Judas, y en medio, pues están los discípulos, algunos vacilantes, otros dudosos y otros temerosos. Lo vamos a ver más adelante. Hemos tenido tiempo de llegar hasta aquí. Pensábamos que íbamos a avanzar más, pero los acontecimientos son tan intensos que les hemos de dar su tiempo. Lo dejamos esto hasta aquí y meditando dónde estamos cada uno de nosotros y con quién nos estamos identificando. ¿Realmente nos hemos identificado con Jesús? ¿Estamos firmes ante las circunstancias tal como Jesús iba en pos de lo que estaba, como lo dijo Yazaret y lo dice la palabra de Dios, preestablecido por la voluntad del Padre? Él iba firme en pos de eso. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Vamos firmes en pos de aquello? Analicémoslo. Queda esto como tarea, y no de un día, sino del resto de nuestra vida. Informo que el próximo viernes no habrá discipulado porque es el último viernes del mes y la iglesia se reúne a orar la ocupación, que es un mandato también. Y pues hasta el día 3 de noviembre es que nos Paz, volvemos a ver. Paz, perdón, el siguiente fin de semana sí va a haber estudio porque el tiempo con Dios se pospone hasta el primer viernes de noviembre. Ah, bien, entonces qué bien que me lo dices, Yazaret, porque pues qué bueno, vamos a darle continuidad a los temas que dejamos pendientes del inicio del capítulo 26. Están muy interesantes y vamos a ponerlo en oración todo esto para que quede vivo en nuestro corazón. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque, pues Señor, hemos entrado en estos temas intensos, donde el carácter de las personas se está manifestando y brilla con luz brillante la persona de Jesús, firme en medio de las traiciones, firme aún ante la adoración y la unción, firme, explicando al que quiera oír. Y pues otras personalidades también se manifiestan. Te damos gracias porque hoy tú nos has tocado el corazón muy, muy seriamente, Señor, y nos invitas a perfeccionarnos. Como lo leímos en 2 de Timoteo, si morimos con Él, resucitamos con Él. Si hacemos las cosas para Él, entraremos con Él en el reino.
Hemos de estar totalmente identificados con la persona de Jesús, las metas del reino, la voluntad del Padre y todo en el poder del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios. No es por obras, pero sí todo eso manifiesta que somos de la naturaleza del reino. De la naturaleza del reino. Te damos gracias y ponemos, Señor, todas nuestras preocupaciones y cargas en tus manos. Tú eres Dios fiel y verdadero y tú sabes qué hacer con nuestras oraciones y nuestras inquietudes al respecto de los tiempos que estamos viviendo. Danos protección por medio de la sangre del Cordero, porque la Pascua lo que significaba eran dos cosas: protección del ángel de la muerte y liberación de la esclavitud de Egipto. Y Cristo vino a morir en el día de la Pascua como el Cordero cuya sangre protege a los creyentes del juicio que Dios hace sobre todos los hombres. Y número 2, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Esa es nuestra Pascua, Cristo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Buenas noches. Bendiciones. No sé si escuchó que sí va a haber estudio el siguiente viernes. Va a haber estudio el siguiente viernes. Ya se Que se confirmó. pospone el tiempo con Dios para el siguiente viernes después de ese. Se anuncia que el tiempo con Dios no es el próximo viernes, sino hasta el siguiente viernes, primer viernes de noviembre. Así es. ¿Correcto? Bendiciones. Gracias, bendiciones.